Hola, nos encontramos en la hermosa ciudad de Buenos Aires, Argentina. Estoy muy bien acompañada con Norma Chavaro y con Adriana Pieroni Trecos. Bien, dos fonoaudiólogas que nos hemos reunido para hablarles de un tema fundamental y es el tema de la celebración del Día Mundial de la Motricidad Orofacial para el 2019, que se relaciona con la importancia de masticar bien. Y bueno, recordemos antes de entrar en materia, ¿cómo nació toda esta celebración? Esta celebración, buenos días, Eliana. Buenos días. Nace de, como te decía, del afecto y del reconocimiento a una persona muy especial para la motricidad orofacial, que es Irene Marchesán, en reconocimiento a su trayectoria y a su trabajo realmente de difusión y de formación de profesionales en todas partes del mundo. Por eso digo que nace del afecto y el reconocimiento, pero también de la necesidad imperiosa de que todos los profesionales que estamos abocados a esta área, que estamos dedicados a esta área y que estamos en diferentes países trabajando por ella, tengan verdaderamente un punto de encuentro, objetivos en común, y de esta manera, a través de la celebración del Día Mundial, día 17 de febrero de cada año, y también día del cumpleaños de Irene Marchesán, que digamos, desde esa reunión anual que habitualmente se formaliza todos los años, surja el motivo por el cual en el año que comienza, ¿no es cierto?, ahora, 2019, tengamos un nuevo lema. Cada año se establece un lema cuyo objetivo es indudablemente, el de comunicar a la población en general cuál es la importancia de las diferentes funciones, como fue, en primer año fue respiración, después fue habla, y este año es masticación. Este es el tema central. Así que el objetivo es poder hacer difusión a la población de la importancia de cada una de estas funciones, este año masticación, para que esto pueda llegar de manera simple y sencilla a promover una eficiente función masticatoria con todos los beneficios que esto, brinda para la salud vital de ese paciente, o de las personas, perdón. Sí, ¿querés agregar? Sí, buenos días, Eliana. Buenos días. Es un placer realmente encontrarnos y poder transmitir esto tan importante para la población, porque generalmente no se tiene conciencia de la función masticatoria, porque justamente es una función que no se la asocia tampoco con la fonoaudiología. El niño viene a consulta, el niño o el paciente adulto o adulto mayor, por una dificultad o respiratoria o deglutoria, también del habla y o lenguaje, donde la masticación es una función que realmente se desconoce, además no llama la atención para nada, y toda la importancia que justamente tiene esta función. Sí pueden detectar que un paciente no habla bien, no pronuncia bien, pero no sabemos cómo ese paciente respira, cómo ese paciente deglute o cómo mastica. Por eso que me parece muy, muy importante dar esta información a la población en general. Bueno, allí estuvimos, ¿no? En junio de 2015 en Lima. También estuvimos varios continentes firmando el acta, y bueno, es lo que nos tiene reunidos en torno a este tema. Sí, claro. Cada país que estuvo representado por
profesionales idóneos en el tema, ¿cierto? Desde Estados Unidos, con Alicia Pascay, Brasil, por supuesto, con Irene, Chile, con Pía Villanueva, Ana, por Venezuela, ¿no? Y cada Eliana por Colombia, ¿cierto? Y por supuesto, Perú presente como también organizador. Ricardo de Portugal, bueno, todos tuvimos, personalmente por Argentina, tuvimos la posibilidad de firmar esta acta y de dejar así establecido este día como un día de recordación y celebración. Bueno, les invito a que entremos en materia, pero antes hagamos un contexto a las personas acerca de la masticación como función vital. ¿Por qué hablaríamos de masticación como función vital? A ver, nosotros tenemos las funciones vegetativas, neurovegetativas, que son las que nos aseguran la vida. Algunas funciones básicas, en general todas las funciones tienen un basamento y una presencia asegurada por las estructuras y su inervación y los reflejos. De manera que desde el momento de nacimiento se pone en marcha la respiración, la deglución inicia durante la gestación, la succión para el amamantamiento, o sea, aparece también un poquito antes con la succión digital dentro de la gestación, organizando esas vías y esos reflejos que van a dar lugar después a la posibilidad de tener una ingesta que asegure la supervivencia. O sea, que son funciones que se van organizando durante la gestación y que se empiezan a manifestar de acuerdo también a lo que el medio les brinde, ¿verdad? La mayor o menor posibilidad de desarrollo. Ahí es donde el medio influye enormemente desde el primer momento, ¿no? Entonces, casualmente la masticación no es una función que está presente en el momento del nacimiento. La masticación se adquiere a medida que avanza el crecimiento y desarrollo maxilofacial, a medida que aparece la erupción dentaria, a medida que a partir de la succión durante el amamantamiento o la alimentación, la lactancia, digamos, se va construyendo la forma de la mandibular. De todas maneras, la forma, digamos, la morfología para el nacimiento está absolutamente diseñada para la función que tiene y la posibilidad que tiene una boca edentada, donde su función fundamental va a ser succión, deglución, respiración, succión, deglución. Entonces, ese diseño va cambiando en la medida que se va ejerciendo y va produciendo un crecimiento mandibular determinado, como para que el diseño que empieza a construirse y a avanzar facilite y posibilite la función masticatoria. Entonces, por eso decimos muchas veces que la masticación es la evolución de la succión. Y esto, digamos, lo que hace esta función, digamos, en cuanto a la biomecánica mandibular, cambia absolutamente la dirección hacia el cual la movilidad se va a dar. Entonces, en lugar de ser propulsivo, empieza a ser descendente y ascendente. Y depende muchísimo de la presencia de los primeros incisivos, de la erupción dentaria. Entonces, es una función que permite, junto con la respiración, la nutrición.
Por eso hablamos de función vital. Entonces, función que facilita la nutrición del ser humano y que aparece luego de la succión, y por eso también, digamos, el medio ambiente hará que esa función tenga más o menos desarrollo de acuerdo a lo que ese niño, ese bebé va a tener como estímulo para el ejercicio. Bueno, no sé si respondí a tu pregunta. Sí, completamente. Y ahora vamos entonces a hablar precisamente en ese tema de lo que rodea al niño. Bien, entonces en cuanto al aspecto ambiental, muchas veces el adulto, padre, madre, quien está alrededor del niño desconocen las decisiones que deben ir tomando frente a los procesos de masticación. ¿Qué hacer para que esta función evolucione? ¿Qué podemos orientar en este sentido? Es fundamental, como dijimos, la influencia medioambiental, en sentido que el alimento es el verdadero estímulo para la promoción de la función, ¿no? Y no solamente para promover la organización de esa función, sino también para promover la erupción dentaria, la organización de la arcada dentaria, el crecimiento óseo, la salud articular, o sea, la masticación influye en todos esos aspectos. Entonces, ¿qué se debe hacer? Se debe seleccionar la alimentación a medida que el bebé va creciendo, ¿no es cierto? A los primeros meses, al principio es un lactante, justamente la boca edentada nos da, digamos, la clara visión de que se requiere esa boca edentada para poder realizar el ordeñe materno o la succión de un biberón, pero se alimenta a través de esto. Ahora, poco a poco, a medida que el bebé va creciendo, o sea, va evolucionando psicomotrizmente, el bebé de estar en una posición acostado o a 45 grados pasa a estar sentado. Y esto es lo que empieza a promover la ubicación de la mandíbula y empieza a trabajar con digamos, los músculos elevadores mandibulares para empezar a promover y a ejercer los primeros movimientos de ascenso y descenso, que no es lo mismo que cuando está a 45 grados, en donde no es ascenso y descenso, es subir y bajar. Entonces, esta organización neuromuscular, ¿no es cierto?, de postura mandibular, de posibilidad, empieza a ejercer los primeros acciones que se dice, bueno, un bebé chiquitito ya mastica. No es que está masticando, está ejerciendo esta posibilidad de desplazamiento vertical de la mandíbula. Va a ser vertical, no va a ser lateralidad. Cuando aparecen los primeros incisivos, eso empieza a organizarse, las aferencias van llegando y empieza el corte, primer parte de la masticación. Cuando empiezan a aparecer los primeros premolares, empieza el desvío mandibular hacia ese lado y empieza el ejercicio funcional ya con el alimento. Entonces, el alimento va a ser el promotor, el estímulo para que esa, digamos, organización del movimiento, ¿no es cierto?, pueda llegar a esto de cortar o prensión y empezar la masticación lateral. Entonces, es fundamental el estímulo, es decir, es fundamental los alimentos que al bebé se le vayan proponiendo. Entonces, las texturas, la consistencia, la cantidad, son todos parámetros para ir regulando y que las mamás generalmente y naturalmente van seleccionando, porque las mamás ¿qué buscan? Buscan que ese procesamiento de ese alimento pueda estar dentro de un contexto seguro, de seguridad, que su bebé no se va a ahogar, que su bebé no va a tener ningún episodio que le promueva un susto, un mal momento, y a ella misma también. Entonces,
A veces las mamás pecan por eso de hacer por mucho tiempo una papilla y brindar una alimentación un poco más segura, donde el proceso de masticación va perdiendo espacio y esto se va prolongando a lo largo del tiempo. Entonces, esto es lo que va a afectar verdaderamente el desarrollo y no va a promover una masticación vigorosa que el sistema musculoesquelético lo necesita para su crecimiento y desarrollo. Entonces, esto de, digamos, darles papillas o darles trozos de alimentos en trozos, es muy importante que el bebé pueda manipular este alimento que va a poner en boca, porque la organización de la psicomotricidad mano-boca y la textura del alimento que pueda ser primero pasado por las manos, después acercado, digamos que la sensibilidad facial, manual, pasen por esa experiencia, va a facilitar a que cuando el alimento va a boca, ya hay un previo reconocimiento. Entonces, no es el instrumento a la boca, primero, porque el instrumento para el bebé en principio tienen que ser sus manos. Y esta sensibilidad, que vemos tantos trastornos de sensibilidad, también tiene que ver la cultura con el cuidado, digamos, de que no ensucie, de que no se ensucie la ropa, de que no tire alimentos al piso, o sea, lo cultural en realidad inhibe. Entonces, lo importante para la población y para, en realidad, nosotros como profesionales saberlo, en el momento de orientar ese estímulo que es el alimento debe ser variado, debe tener distintas consistencias, debe estar propuesto en pequeños trozos, o en papilla, pero que el niño pueda manipularlos, y también él decidir y probar cuánto va a poner en la boca, y no yo desde afuera. Entonces, esos son muchísimos detalles que tienen que ver con cómo ese bebé va a ir adquiriendo una masticación y un procesamiento. Para una masticación estamos hablando de procesamiento de alimentos, de manera que pueda tener esta deglución de ese alimento de manera segura. Bueno, y en la clínica, ¿cómo se ve esta situación? ¿Cómo te llegan los pacientes? ¿Qué consecuencias existen? Bueno, ¿qué es lo que te encuentras en la clínica? En realidad nunca me llegan por una disfunción masticatoria, como lo dije anteriormente. Normalmente el paciente viene derivado desde medicina o desde odontología muchísimo por una disfunción respiratoria y deglutoria, y ahí se acabó la derivación. Pero bueno, justamente por todo lo que acaba de explicar muy bien Norma, todo ese proceso que si se ha dado incorrectamente, vamos a encontrar muchos síntomas en la cavidad oral, como ser un retardo eruptivo, una arcada estrecha a nivel del maxilar superior, o sea, un atraso en todo lo que es el crecimiento y desarrollo maxilofacial. Es muy común ver en chiquitos, apenas ya completaron la arcada, una traba canina, que esa traba canina, sabiéndola detectar nosotros como terapeutas, estamos haciendo un trabajo de prevención también en el freno que se provoca en todo ese crecimiento y desarrollo maxilomandibular, porque el paciente va a ir a masticar donde le es más cómodo, y ahí ya estamos alterando otro proceso del que recién mencionó Norma, que es el trabajo de lateralidad. En ese trabajo de lateralidad también está la salud de la masticación, que tiene que ser justamente bilateral y alternada para que las arcadas dentarias sean simétricas, y de ahí vamos a tener una buena formación en la arcada para que después, cuando vienen las piezas definitivas, tengamos espacio, tengamos lugar. Esa pequeña traba canina o cualquier otra traba dentaria que se pueda observar genera este tipo de inconvenientes.
Además, para nosotros, tener en cuenta la masticación, tanto para ver la historia del paciente y ver todos estos, digamos, retardos en la adquisición del desarrollo, es muy importante para la terapéutica, porque si es un respirador bucal, va a tener justamente un bajo tono en toda la musculatura masticatoria mandibular. Y si a eso justamente se les fue promoviendo una alimentación blanda, no lo va a favorecer. Por lo tanto, es muy, muy importante variar y enseñarle a esos padres a ofrecer alimentos de diferentes consistencias para justamente beneficiar ese tono de la musculatura mandibular, y una vez que todo esto se consigue, por supuesto, también va a beneficiar a la respiración nasal por el cual fue derivado el niño, siempre y cuando ya tengamos segura cómo están las vías aéreas, ¿no? Que no haya ningún tipo de obstrucción, lo primero que tenemos que observar. Y todo eso trasladarlo a la vida cotidiana también cuesta muchísimo, porque la vida actual es muy rápida, las mamás no tienen tiempo de cocinar como en la época anterior de nuestras abuelas, se puede decir. Entonces todo es procesado, todo es rápido, todo es blando, todo es comida que realmente no tiene la consistencia que se merece para poder ser masticada como corresponde. ¿Sí? De hecho, el menú infantil en todos lados es un menú que se caracteriza por alimento muy blando. Muy blandito, exacto. Bueno, entonces eso quiere decir que cuando te llegan pacientes de un año, por dar un ejemplo, que los dientes no erupcionaron adecuadamente, ¿qué es lo primero que se te pasa por la cabeza? Y bueno, justamente el tipo de alimentación juega un rol muy importante en esto, porque no hubo el estímulo necesario para que esto se vaya desarrollando adecuadamente. Si la pieza dentaria desde la gestación, ¿no? Ya tiene cada germen dentario, ya tiene marcado el caminito hacia donde va a salir y su lugar en la arcada. Ahora, ¿qué pasa? Esa pieza tiene el camino, pero para erupcionar necesita, sin dudas, del estímulo externo. Entonces, en la medida que no haya un elemento que llame a la pieza dentaria a salir, esa pieza no sale, se queda arriba porque es como que no la necesita. De todas maneras, tenemos que decir que en la evolución del hombre se han ido perdiendo piezas dentarias, indudablemente, a lo largo de su evolución, en la medida que la alimentación ha cambiado y la evolución del hombre ha cambiado. O sea, somos parte y estamos dentro de una evolución permanentemente. Entonces, va a depender de los alimentos que consumamos, que continuemos con esta cantidad de piezas dentarias, o, como ya está pasando, los terceros molares prácticamente no salen, el tamaño de los maxilares queda pequeño. O sea, la biología va adaptándose a la evolución medioambiental. Esto es importante. Ahora, si la pieza dentaria, como pasa en muchísimos casos, no está presente el germen, que hay lo que se denomina agenesia dentaria, bueno, es que no va y no hace falta generarle más lugar porque esa pieza no va a salir. Ahora, si la pieza dentaria tarda en erupcionar, que es uno de los trastornos más importantes que se ve hoy en odontopediatría, esas piezas necesitan del estímulo externo. Entonces, necesitan de este estímulo masticatorio para encontrar su lugar dentro de la arcada dentaria. Entonces, nosotros como fonoaudiólogos, justamente tenemos que promocionar esta función masticatoria vital, porque en relación a la organización de la arcada dentaria,
vamos a tener una buena organización de las funciones, ¿no? O sea, una arcada completa, una arcada que cuenta con 4 incisivos, con 4, digamos, superiores, 4 inferiores, 4 caninos, que cuenta con premolares, que cuenta con molares, vamos a tener un campo sensitivo, sensorial, armado, organizado, dentro de un arco dentario que permite que las funciones puedan desarrollarse en toda su amplitud. Entonces, es importante el fonoaudiólogo tener presente a esta función que antiguamente, digamos, nosotros hacíamos respiración de deglución, y bueno, y ya desde los años 80, cuando se empezó y empezamos a entrar en lo que era el crecimiento y desarrollo craneofacial, eso es lo que nos dio la odontología, ¿no? La posibilidad de conocer mucho más el campo sobre el cual trabajábamos. Y esto nos dio toda esta información, y por lo cual, entonces, por aquella década ya del 80, yo empecé a pensar que no era solamente respiración de deglución y que las funciones determinantes en el crecimiento y desarrollo craneofacial sin duda eran respiración y masticación. Y sobre esos pilares se organiza la deglución. O sea, necesitamos estas dos funciones bien establecidas para que la deglución realmente se produzca sin fuerzas extras, ¿por qué? Porque promueven la organización del órgano bucal, en realidad. Y entonces, asegurada la ventilación nasal, asegurada la organización de la arcada dentaria, la presencia de las piezas dentarias, es evidente, y un buen medio que promueva, ¿no?, con el alimento, bueno, es evidente que vamos a tener una masticación, una deglución, una respiración en orden. Lo más probable es que los sonidos del habla, ¿no?, la fonética, tengan menos posibilidad de distorsión. Exactamente, desde una mirada sistémica, donde se contemplan absolutamente todas las funciones, que una va a depender de la otra, y no como funciones aisladas que no tienen absolutamente ninguna relación. Sí, y a propósito del fonoaudiólogo y la mirada sistémica, los protocolos son algo muy interesante, ¿no? Como una guía, como una orientación, pero es muy clásico el evento en el que el fonoaudiólogo tiene unas instrucciones para evaluar la masticación, entonces dice: evalúe con alimento blando, con alimento sólido, con pastoso, estos procesos, lo sienta, tiene una silla cómoda en el consultorio, en fin, no está claro si eso es lo que habitualmente come el niño en su casa, y como que nos conformamos con esto, ¿no? Ya esto cumplí con lo que dice el protocolo y ahora voy a ver qué hago con esta información. ¿Qué pasa cuando dejamos por fuera efectivamente el ambiente en el que se está moviendo el niño? Si su familia no come verduras, por ejemplo, pues el niño no vamos a pretender que coma verduras. La alimentación es un hecho cultural. Exactamente. No hay, por ahí dicen que no hay amor más sincero que el amor a la comida. Claro. Entonces, si es que se le inculcó eso. Exacto. ¿Cómo hace el fonoaudiólogo para resolver esto? ¿Cuál es su experiencia? ¿Ustedes se conforman con lo que dice un protocolo? ¿Va más allá? ¿Ese enfoque sistémico en qué consiste? Que si no vamos más allá, no llegamos a la verdadera causa de lo que generó todas estas disfunciones y toda esta sintomatología. Y el ambiente familiar es el que justamente nos va a brindar los recursos como para poder modificar todo esto. Porque bueno, nosotros podemos orientar, podemos tratar al paciente, pero si no, el medio no acompaña, ahí se acabó todo, ¿no? Yo creo que es fundamental. Sí. A ver, hay dos sentidos fundamentales para que la alimentación sea completa y sea disfrutable, ¿sí? Que sea verdaderamente
un momento de placer, ¿sí? Porque esto está absolutamente relacionado con el placer. Entonces, ¿qué pasa? Hay dos sentidos, el olfato y el gusto. Y más allá del alimento que se le pueda proveer, ¿verdad? Hay hogares en donde no se cocina, por ejemplo. La comida se compra hecha o de pronto alguien la trae. Y digamos, el placer por la alimentación viene a partir de, digamos, del olfato primero. Y luego el ejercicio, digamos, del gusto, que tiene que ver con la variabilidad de los alimentos y también con la discriminación de los sabores de los alimentos, porque a veces se junta todo y es todo un sabor combinado y desde chiquitito el bebé no tiene posibilidades de, digamos, de diferenciar el sabor de cada fruta por separado, se hacen los purés todos juntos, por ejemplo. O sea, la experiencia del olfato y del gusto juegan un rol determinante en el ejercicio de la masticación y en la conexión con el alimento, ¿no? Ese es uno de los factores importantes. En tu pregunta habías dicho... ¿Cómo evalúa? Es importante que como audiólogo no pierda de vista que no solo lo que diga un protocolo es lo que hace en su consultorio. Exacto, por eso nosotros pedimos a la mamá, al familiar que está con el niño, por ejemplo, cuando se trata de niños, a ver, filmar la situación de alimentación, digamos, la alimentación es un hecho cultural, como hecho cultural también es un hecho social. Entonces, una cosa es que se manejen con una bandejita en cualquier lugar para, digamos, satisfacer el hambre, y otra cosa es compartir una comida con la familia, donde se habla, en donde, ¿no es cierto?, se degusta el alimento entre todos. Bueno, esas situaciones a veces, digamos, son útiles de que sean registradas por los propios padres de una manera, digamos, que una cámara esté mostrando, pero incluso primero lo preguntamos, lo que pasa es que el interrogatorio tiene que ser analítico. Entonces, a ver, si a mí me preguntan cómo mastico, de qué lado mastico, cuánto tiempo llevo, y bueno, es como difícil para un paciente establecer eso. Si es un niño, lo puede decir la mamá, o lo puede decir la persona que viene con él, tal vez lo relata mejor, pero a nivel consciente es bastante difícil. En general uno pregunta, lo ideal es preguntar, ¿te gusta comer? ¿Qué te gusta comer? Examinar lo que a él le gusta comer, porque el gusto está armado junto con el proceso de trituración y mecánico. Entonces, los sabores, las consistencias, esto que vamos a averiguar, uno lo tiene que ver en vivo y en directo para registrar todos los movimientos y sacar conclusiones técnicas, pero el paciente tiene que estar absolutamente lo más relajado posible. Y la vida real, o sea, cómo el paciente vive, o sea, cómo está ante la exploración del profesional, qué hace durante esa exploración y qué hace habitualmente en su vida diaria. Un poco eso es lo que nosotros tenemos que de algún modo tener algún registro, porque de pronto los celulares, las tablets, los juegos hacen que ellos tengan, como digamos, una ansiedad aumentada, porque todo esto aumenta la ansiedad, la concentración está en otro lado, se perdió la concentración en el alimento mismo, y todo eso distorsiona también. Tenemos un aspecto, digamos, orgánico propio del paciente y un aspecto de usos y costumbres, además de lo ambiental, que tienen que ver con esta eficiencia masticatoria. Entonces nosotros podemos trabajar en el consultorio incluso la posibilidad de desplazamiento, mejor trituración, mejor molienda, pero en realidad, ¿cuál es el objetivo fundamental?
la conexión del paciente con el alimento. El placer de ese instante de placer. Degustar, ensalivar, implica aumentar el gusto. Si yo corto y trago, la insalivación es pobre, por lo tanto el proceso químico, no solo digestivo, porque además es una consecuencia importante de digestiva cuando los alimentos son solo cortados y deglutidos, sino que también esa posibilidad de degustar el alimento. Entonces, bajar la ansiedad, sacar los estímulos de afuera, pensar que ese alimento va a ser lo que nos va a nutrir, lo que nos va a dar energía para jugar, saltar, estudiar. O sea, lo mecánico es importante, pero hay que trascenderlo a la otra parte, que es la emocionalidad, ¿no es cierto?, que tenemos. A las emociones están interactuando con la comida. Entonces, esto por eso, desde lo que es la organización de una guía, ¿no es cierto?, para que un fonoaudiólogo pueda tener en cuenta esos puntos, bueno, por eso van en las clases todos estos aportes que trascienden lo escrito. Exactamente. Creo que ahí puede ser que pueda hacer una buena tarea. Más que nada, tanto como se trabaja respiración, deglución, masticación, más que nada es llevarlo hacia adentro, que perciba, que registre, que todo ese aspecto inconsciente que está presente cuando mecánicamente respiramos, tragamos, digamos, hablamos, mecánicamente, pueda hacer un insight de esto y conectarse con el alimento en este caso. ¿Te querías agregar algo más? No, algo pequeñito que no fue mencionado, pero no es un tema menor, que lamentablemente la mayoría de los pacientes o de los niños hacen doble escolaridad, y ahí ya tenemos una gran barrera, que se alimentan no en su hogar, sino que, bueno, en un colegio, y yo no creo que se tengan en cuenta todas estas cosas, ¿no? Por lo tanto, esta discusión no solo tendría que llegar a los padres, sino también a todas las instituciones que hoy tienen estos comedores educativas, ¿no es cierto?, para estos chiquitos que, bueno, que comparten un momento tan importante como es un almuerzo, una merienda en el colegio. Ya son 2 comidas de las 4 que ellos hacen, que no están en su hogar. Y es la realidad actual. Es la realidad actual. Sí, hay muchos más que allá de están toda en la el tecnología comedor, que también yo he registrado en muchos pacientes que no come si no le ponen la tablet delante para poder estar entretenidos, y ahí comen, si no, no comen. No, bueno, porque está condicionado. Eso es un reflejo absolutamente condicionado desde que nacieron. Entonces, eso se sufre, se sufre absolutamente. Hay que trabajar más allá de la función masticatoria en sí, que va a redundar, ¿no es cierto?, en esa función. Y hay dichos que se han vuelto comunes y que no son buenos, como los jóvenes ahora, los niños ahora son. Realmente no es que sean, no son los de ahora, es como hemos ido adoptando una serie de costumbres que influyen negativamente. Y lamentablemente es una realidad, porque hoy todas las mamás no es que quieran trabajar, deben trabajar, o tienen la necesidad de trabajar, entonces es algo muy difícil de modificar, ¿no es cierto? Sí. Bueno, ¿y cómo podríamos precisar el rol del fonoaudiólogo? Ya hemos dicho un poco que debe hacer en el momento de investigar la situación masticatoria, pero el rol del fonoaudiólogo en sí, ¿cómo lo podemos presentar? Creo que el fonoaudiólogo, como los terapeutas, somos conductores. O sea, aparecemos en la vida de las personas para acompañarlos hacia una situación en esta área, ¿no?, sobre todo de bienestar psicofísico. Yo creo que
si uno se pone como técnico que va a aplicar esta técnica y este movimiento y va a usar este recurso, todo bien. Pero si nosotros sabemos que tenemos la oportunidad de incidir en la calidad de vida de nuestros pacientes, ellos no van a olvidarse nunca de nosotros. Porque evidentemente incidimos de una manera que a ellos, como dicen, me cambió la vida, ¿no? O sea, yo antes no le daba importancia a esto, no lo sentía, no lo percibía, ahora me doy cuenta, ahora encuentro de qué manera yo me siento mejor. Entonces, no tiene sentido ningún abordaje terapéutico si el profesional no tiene esta meta, ¿no? Para eso intervenimos, tratando de potenciar sus posibilidades que tal vez estén ocultas, que no estén desarrolladas, promover ese desarrollo. Por eso nosotros en la terapia trabajamos siempre con niveles de confort. O sea, necesitamos que el paciente se encuentre a sí mismo ejerciendo una función tal o cual, pero bajo niveles de confort, de bienestar, de sentirse que puede mejor, sin esfuerzo, sin un esfuerzo agregado. Lógicamente que va a pasar por un entrenamiento, pero ese entrenamiento está organizado dentro de su rango de bienestar. Entonces, ese paciente se encuentra realmente cómodo, viene con disposición a su atención, está contento, se siente mejor, está feliz y no se va a olvidar nunca de nosotros. Y cada vez que necesite volver digamos, pase por una situación de incomodidad, va a registrar y va a volver a esa ¿qué era lo que a mí me hacía bien? ¿Yo qué estoy haciendo mal? ¿Verdad? Entonces, por eso, no quedarse en ser técnicos con la promoción y la utilización de un instrumental, de una aparatología. El paciente cuando se fue, ya se fue. No, la presencia nuestra en la vida de cualquier persona que tiene para nosotros podemos decir un desvío, pero en realidad es una incomodidad o es un sufrimiento. Entonces, creo que eso es lo importante, ser trascendente en ese tiempo de su vida para que esas incomodidades o esas cosas que lo están afectando porque se le sale del lugar una pizza dentaria, porque tiene incomodidad de tragar determinado alimento, porque se cansa mucho, se fatiga si quiere hacer una actividad física, esa incomodidad o ese registro que él tiene, nosotros podamos darle entonces ahí el cauce a eso para que él encuentre un camino de bienestar. Por eso hablamos de que son funciones vitales que aseguran esto, ¿no? La vitalidad y el bienestar. Entonces, esa por lo menos es la postura que propongo yo. ¿Qué recomiendas a los colegas? Totalmente de acuerdo, que no pase, justamente vos mencionaste de un protocolo, que hay muchos protocolos, donde solamente es juntar un montón de datos que no se correlacionan unos con otros. Nosotros aquí en la Argentina tenemos un protocolo que justamente ha creado nuestra querida licenciada Norma Chiavaro, que justamente apunta a toda una mirada sistémica, porque estamos hablando de un sistema estomatognático que justamente nos permite hacer un diagnóstico completo, llegar a la etiopatogenia de todas estas disfunciones y tener en cuenta, más allá de este diagnóstico, dónde se desenvuelve el paciente, porque si no, nuestro trabajo nunca va a poder ser completo, ni va a poder trascender, ni quedarse con el paciente, que eso es lo que nos interesa. Como recién decía Norma, ¿no? Que el paciente se va y cerramos, ya hicimos nuestro trabajo, sino ver cómo trascender y llegar a los hogares de esa manera con nuestra guía permanente.
con nuestro conocimiento. A mí me gustaría cerrar con un tema que tiene que ver con el adulto mayor. La pirámide poblacional está cambiando. Cada vez hay más adultos mayores, cada vez hay más personas decidiendo que no quieren ser padres, pero el adulto mayor cada vez hay más en el mundo. Y el conocimiento de lo que sucede con el adulto mayor, de las situaciones que ocurren en esta etapa de la vida, decía mi profesor de geriatría, que es una etapa de pérdidas y ganancias. En este caso particular se pierde olfato, se pierde el gusto, se pierde masa muscular. ¿Qué pasa con la masticación del adulto mayor? ¿Qué sucede allí? ¿Cuán conscientes somos de esto en los hogares, llamemos en las familias o en los hogares geriátricos? ¿Se tendrá en cuenta este tema? ¿Qué podemos decir al respecto? A ver, así como el hombre evoluciona, involuciona a lo largo y sobre todo por la enorme, digamos, estadística vida, que llega a los 100 años y que evidentemente nuestro sistema musculoesquelético no está preparado para tantos años. Si bien la medicina ha avanzado tantísimo como para brindar mejores posibilidades de vida, evidentemente las piezas dentarias van perdiéndose a lo largo de la vida y que también dependen de una buena, por supuesto, cada vez más higiene, porque los alimentos no actúan como higiene, como serían los alimentos fibrosos y determinados alimentos que limpiarían, ¿no? Pero ya necesitamos un sinnúmero de productos para utilizar y poder sostener con vida las piezas dentarias, y si no, bueno, los implantes han mejorado mucho la posibilidad de la organización y de mantener una arcada dentaria suficiente para nuestras funciones, pero con sus grandes limitaciones. Ahora bien, nosotros tenemos una población de adultos muy mayores, alrededor de los 90 años, que en la etapa que digamos que ellos vivieron de su juventud y durante toda esa evolución la alimentación también fue cambiando muchísimo, ha ido haciendo que se produzcan muchas pérdidas de pieza dentaria. Entonces prácticamente esa población está toda edentada. Entonces, así como la vida empieza con papillas, debe terminar también con alimentos adecuados y adaptados absolutamente a las posibilidades de que pueda tener un procesamiento, digamos, liviano y una deglución segura, porque nos interesa muchísimo la deglución. Hay cantidad de ancianos que fallecen por ahogarse con alimentos, el atoramiento y el ahogo. La debilidad muscular además avanza. Tenemos muchos pacientes con Parkinson, con enfermedades neurológicas que van deteriorando además de lo que es el desgaste básico, ¿no? de la masa muscular, y entonces hay que ir adaptando la alimentación y hay que ir guiándolos a ellos de qué manera sentarse a la mesa, de qué manera poner el plato de alimento, de qué manera tienen ellos que sostenerse frente al proceso de alimentación, porque es muy habitual que con su vencimiento se vayan absolutamente para adelante y de allí llevarse a la boca cucharada tras cucharada, y evidentemente eso provoca tos, ahogos y todo lo demás. Entonces, nosotros como fonoaudiólogos en esa etapa, observar bien la condición del paciente,
observar en qué situación están las estructuras, en qué situación está el aspecto neuromuscular, sostenerlos con la mejor posibilidad respiratoria nasal, llevarlos a la mejor postura corporal para que esa verticalidad asegure una mejor ventilación y asegure una mejor deglución. Entonces, buscar al máximo todas las posibilidades que el paciente puede llegar a tener y potenciarlas, pero ir acompañando con la acomodación de esas sustancias que va a procesar y a ingerir en cuanto a consistencia, en cuanto a cantidad, en cuanto a textura. Entonces hay que pensar la pérdida de la sensibilidad, las prótesis en boca que no transmiten ninguna información, entonces queda solo la información de los ligamentos de las ATM, no hay ligamentos periodontales, no hay información. Entonces ahí no se puede pretender que el paciente, digamos, tenga un buen desarrollo de la masticación, porque el input prácticamente no funciona, solo la mucosa y los ligamentos articulares mandan información. Así que está en riesgo. Así que hay que actuar, hay mucho para hacer, y en los centros de gerontología o geriátricos en general, instruir muy bien a los cuidadores. El consumo de pastillas y todo lo demás es muy riesgoso, porque los cuidadores tienen que tener conocimientos claros y básicos de deglución. Sí, bueno, eso es justamente lo que iba a decir, ¿no es cierto? Que nuevamente volvemos ahí a tener como meta la orientación de la familia, en el caso que el paciente esté todavía con su familia, y vemos que sería lo mejor que nos puede suceder, porque es más fácil de llegar, y si está en un geriátrico, la información hacia justamente los cuidadores, porque realmente es mucho más complicado llegar. Exacto. Bueno, yo pienso que este tema de la función masticatoria, una función vital, nos podría tener aquí todo el día. Sí. Podríamos seguir hablando, pero tenemos muchas cosas importantes para recoger. La importancia de que el profesional entienda su papel como audiólogo. Está muy claro el tema de la odontología. Si alguien tiene un diente que no está bien y le duele para masticar, ir al fonoaudiólogo. Pero la experiencia clínica indica que no llegan, no es la causa por la que llegan a fonoaudiología. Hay que promover más el papel del fonoaudiólogo en la masticación. Y el fonoaudiólogo también el compromiso de formarse y de tener una visión sistémica, como ustedes lo desarrollan acá y como ustedes lo proponen, de la valoración, el diagnóstico, el pronóstico y la intervención masticatoria. Muchísimas gracias. Esperamos que esto llegue a muchos lugares y bueno, fue un placer de verdad compartir con ustedes. De tenerte acá. Gracias. Un placer realmente de compartir todo esto contigo. Gracias. Ahora, Igualmente, la posibilidad de transmitir, y hoy, digamos, lo que nos permite hoy la comunicación, a diferencia de aquellos años, donde trabajábamos mucho en cada lugar, pero no había esta transmisión y esta posibilidad, y además a comunidad de motricidad orofacial, ¿no? Que nos permite también nuclearnos, compartir, transmitir y trabajar, digamos, todos juntos en un objetivo común, como es este lema que se propone cada año, ¿no? Y esto es una felicidad que estamos disfrutando, las que ya venimos de hace mucho tiempo, y los jóvenes hoy los reciben, digamos, ya en camino. Así que está en ellos y en ustedes poder ampliar este trabajo, poder desarrollarlo, continuar con las investigaciones como lo vienen haciendo,
y ser cada día un poco más, digamos, enriquecedor nuestro trabajo y también especialmente la llegada a la población y esta difusión que debe ser cada año trabajada, organizada, publicitada, así que auguramos continuar con todo esto, lo mejor para ustedes, los profesionales y estudiantes, y bueno, acá estamos con nuestra experiencia para justamente transmitírselos y que a partir de acá continúen. Gracias. Bueno, y agradecer al programa de fonoaudiología de la Universidad de Pamplona, absolutamente, en cabeza de la directora Gina Viana Pérez, organizó esta actividad y va a promover su difusión, y pues que le envíen un saludo a nuestros estudiantes y profesores. Absolutamente, sí, muchísimas gracias por el esfuerzo, porque de eso se trata, y esto es un rol importante de las, digamos, de las instituciones educativas, ¿no?, que están a la cabeza de la formación de profesionales. Poder acercarles este material y esta comunicación de esta manera, que esperemos que sea, digamos, positiva y les brinde también una visión, digamos, desde distintos lugares y distintos profesionales. Así que muchas gracias, Gina, muchas gracias a la universidad, muchas gracias, Eliana. Sí, muchísimas gracias por esta posibilidad, esta apertura hacia la participación en este tema que es tan importante para todos nosotros como fonoaudiólogos, y bueno, y que abrir justamente el camino para los nuevos profesionales que sigan justamente con esta mirada y tener en cuenta esta función masticatoria como un área que nos compete tanto como las otras funciones que nos asocian justamente en forma más directa. Muchísimas gracias y buenos días y gracias, Eliana. Bueno, muchas gracias, hasta luego. Gracias.